Episodio 1. La mujer que interrumpió mi oración con un gemido. Yo no sabía que el infierno podía entrar por la puerta de una iglesia. Tampoco sabía que sonaría tan dulce, tan humano. Era la madrugada del miércoles. Las velas aún estaban encendidas, y el eco de mi oración rebotaba en las piedras del altar. Repetía en silencio los salmos de penitencia, como cada noche, cuando escuché algo que no debía escucharse allí. Un gemido, no de dolor, sino de deseo. Creí al principio que era una ilusión. ¿El viento? Quizá. O algún gato entre las bancas. Pero volvió a sonar. Y esa vez, me atravesó como una lanza entre las costillas. Me levanté con el rosario aún en la mano. Y caminé hacia la nave central. Y allí estaba ella, de rodillas, frente al Cristo crucificado. Vestida de luto, pero sin pudor. Su espalda descubierta. Su cabello suelto como si hubiera huido de una pesadilla. Y su voz, susurrando algo que no parecía una oración. Padre, dijo, sin verme. ¿Dios puede perdonar a quien desea al sacerdote más que al Salvador? Sentí que el templo se encogía, que el incienso se volvía humo seco, y que cada palabra suya era una blasfemia que me dolía, pero no quería callar. Hija, este no es lugar para juegos, murmuré, intentando mantenerme de pie. Pero mi alma temblaba, y mis ojos ya no miraban al cielo. Ella se giró lentamente. Su rostro no tenía la inocencia de una feligresa. Tenía cicatrices, pero no en la piel, en la mirada. No estoy jugando, padre. He venido a confesarme, pero no con palabras, sino con lo que mi cuerpo no sabe ocultar. Y se acercó. No caminaba. Deslizaba los pies como quien sabe que no será rechazada. Dios no me escucha, susurró. Pero usted sí lo hace. Entonces, ocurrió lo imposible. La cruz colgada sobre el altar cayó sola, con un estruendo que apagó todas las velas. Y el templo, en penumbra, pareció respirar. Yo debía correr. Yo debía reprenderla. Yo debía invocar al Espíritu Santo. Pero en lugar de eso, recé por primera vez con los ojos cerrados y el corazón abierto a algo prohibido. Algo había empezado esa noche. Algo que el cielo jamás quiso escribir. Y que, por eso, ahora, solo yo puedo contar. Desde esta tumba. ¿Quieres saber qué hizo ella después? Cuando me temblaban las manos frente al altar. No reces todavía. El pecado apenas ha tocado la puerta y la iglesia ya no está sola. Episodio 2. Las confesiones que me hacían sudar el alma. No volví a dormir desde aquella noche. Ni una sola vez. Porque cada vez que cerraba los ojos, no soñaba con Dios. Soñaba con ella. Y su voz, a la siguiente madrugada, volvió. No como penitente, ni como creyente. Volvió como tormenta. Como si el mismo pecado la hubiera bautizado con fuego. Se sentó en el confesionario sin esperar mi permiso. Y con voz calmada, casi litúrgica, comenzó su confesión. No con Padre, he pecado, sino con algo que me rompió la fe al instante. Padre, no me confieso para que me perdone. Me confieso, para que me recuerde. El incienso no pudo cubrir el aroma de su piel, ni las paredes de madera ocultar el calor de su aliento. Yo estaba al otro lado, con la cruz entre mis manos, y por primera vez, sentí que ese crucifijo me quemaba. He estado con hombres que rezaban antes de tocarme, continuó. Pero usted reza mientras lo imagina. Me atraganté con mi propia respiración. Basta, susurré con rabia. Más hacia mí que hacia ella. Esto es un sacramento, no una perversión. Ella se rió, con una dulzura que dolía. ¿Sacramento? ¿O excusa para estar cerca sin tocarme? Silencio. Eterno. Espeso. Solo interrumpido por el sudor que me resbalaba por la espalda, como si mi alma intentara escapar de mi cuerpo. Ella salió del confesionario y se acercó al altar. Se arrodilló allí, con una serenidad que humillaba a cualquier devoto. Y levantó la mirada hacia mí. No vine a seducirlo, padre. Vine a ver si su fe es más fuerte que mi condena. Y se marchó, dejándome de rodillas. Solo, con los salmos temblando en mi boca. Esa noche, no recé, no pude. Me quedé escribiendo su confesión palabra por palabra. Y escondí el papel dentro del sagrario, donde ni Dios se atrevería a mirar. Porque lo que ella dijo, ya no era pecado, era profecía. Y yo, ya no era un santo. Solo era un hombre que empezaba a amar a lo que el cielo llamaba condena. Dicen que las confesiones liberan, pero la de ella, me encadenó para siempre. Episodio 3. Los ojos que me hacían olvidar a Cristo. No sé qué día era. Perdí la cuenta desde que ella cruzó por primera vez el umbral de mi templo. Pero recuerdo el momento exacto en que dejé de ver a Cristo, para mirarla solo a ella. Volvió cuando el sol aún no despertaba.
vestida de blanco sucio y con los pies descalzos. Su mirada no pedía perdón, exigía presencia. Hoy no vengo a confesarme, me dijo. Vengo a preguntarle si aún se acuerda de mi voz. La recordaba, como se recuerda el último aliento antes de morir. Ella caminó entre las bancas como si fueran piedras de un río secreto. Se sentó en la primera fila, justo frente al altar, donde solo se sientan los puros, o los que ya no temen el juicio. Y entonces, lo vi, el ángel tallado en madera sobre el retablo. Sus ojos siempre estaban abiertos, pero esa vez, alguien los había cubierto con una tela roja. No fue obra mía, ni de ningún monje, y nadie, absolutamente nadie, más tenía llaves. ¿Quién hizo eso?, pregunté en voz baja, sin apartar la vista. Ella sonrió. Quizás Dios no quiere que el cielo vea lo que va a pasar aquí. Se levantó, y con una lentitud calculada, subió los escalones del altar. ¿Nunca ha amado, padre?, me preguntó. ¿Nunca ha deseado que el cuerpo hable más que la oración? Me quedé mudo, no por temor, sino porque su voz me estaba arrancando de la fe, palabra por palabra. Ella alzó la mano, rozó mi mejilla con 2 dedos temblorosos. Y lo juro, ese toque valía más que todos los bautismos que había celebrado. Yo también me arrodillo, padre, pero no ante Dios, sino ante quien me escucha con el alma rota, como usted. Y lo hizo. Se arrodilló frente a mí, no como penitente, sino como revelación. El silencio se rompió con una sola palabra suya. El amor también puede ser castigo. Yo, el santo. Yo, el puro. Yo, el consagrado. Bajé la vista, y no vi el crucifijo. Vi sus ojos, y en ellos, el reflejo de un hombre que había dejado de ser de Dios. ¿Aún crees que los santos no pueden caer? Espera a ver qué cayó del cielo la próxima noche. Y no eran estrellas. Episodio 4, la cruz que cayó sola durante la misa. No fue una misa cualquiera, aunque intenté que lo fuera. El coro cantaba sin alma. Los fieles murmuraban letanías vacías. Y yo solo pensaba en si vendría otra vez. Y vino. Entró cuando comenzaba el evangelio, vestida de azul profundo, como si supiera que cada paso suyo era una herejía que el cielo no podía ignorar. Todos la miraron, no por devoción, sino por escándalo. ¿Quién era esa mujer que se atrevía a caminar hasta la primera fila con el cabello suelto y sin velo? ¿Quién era esa criatura que no se persignaba, pero inspiraba más fe que los santos colgados en las paredes? Yo la miré, y sentí que me temblaban las rodillas. No por deseo esta vez, sino por miedo. Un miedo sagrado, un miedo que anticipa tragedias. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dije con voz quebrada. Pero antes de que pudiera levantar el cáliz, ocurrió. La cruz, la enorme cruz de madera que colgaba sobre el altar, cayó, sola, como si fuera expulsada por la presencia de ella. El estruendo hizo gritar a las ancianas. El incienso se detuvo en el aire. Y por un instante, todos dejaron de respirar. Yo no me moví, ella tampoco. Y cuando el polvo empezó a disiparse, la vi sonreír. No con burla, con dolor. Lo siento, murmuró, sin que nadie más escuchara. Nunca quise que me siguiera el castigo. Las campanas del templo sonaron solas, sin manos humanas. Y una paloma negra cruzó la nave, como si Dios también se fuera de allí. Esa noche, el obispo vino a verme. No habló de milagro, habló de maldición. Esa mujer es la ruina de tu vocación, me dijo. La próxima vez que la dejes entrar, te arrastraremos del cuello hasta el confesionario y te haremos exorcizar de rodillas. Yo asentí, con la boca, pero mi alma ya estaba de rodillas, rogando que ella volviera. ¿Y si el pecado no quiere irse? ¿Y si el amor ya manchó el altar? En el próximo episodio, el demonio no nos condenará, nos bendecirá. Episodio 5, el demonio que se arrodilló para bendecirnos. Esa noche no recé, no me confesé, no abrí la Biblia, solo abrí la puerta trasera del templo, y la dejé entrar. Venía mojada por la lluvia, pero no temblaba. Yo sí. No dijimos nada. El silencio nos bastaba, porque el deseo, cuando nace de la culpa, grita sin voz. Subimos al campanario, donde nadie oye más que el viento, donde las palomas no vuelan desde hace años, donde las campanas están oxidadas y olvidadas por Dios. Aquí no nos ve nadie, susurró ella, desatándose la capa. Aquí nos ve el cielo, respondí, aún sabiendo que el cielo ya me había cerrado los ojos. Ella se acercó, y me tocó con una ternura que hería, porque su piel no buscaba sexo, buscaba fe, y yo no sabía cómo resistir a un alma que ya no quería ser salvada, sino sentida.
Dios me expulsó de todos los altares, dijo entre suspiros. Y tú eres el único que todavía me deja arrodillarme. Cayó de rodillas frente a mí. No para adorar, para entregarse. Y yo, no le ofrecí una hostia. Le ofrecí mi cuerpo. ¿Entero? Con sus miedos, con sus dudas, con su sotana manchada por dentro. Entonces, ocurrió lo imposible. Una sombra, más negra que la noche, apareció detrás de ella. Silenciosa, y se arrodilló también. No tenía rostro, ni forma, pero su presencia heló las campanas oxidadas. ¿Lo sientes?, susurró ella, sin girarse. Sí, dije con un hilo de voz. Es el demonio, dijo con una lágrima que no caía. Pero esta vez, no viene a condenarnos. Viene a bendecir lo que el cielo negó. Y en ese instante, con nuestros cuerpos entrelazados y la sombra detrás, una campana sonó por primera vez en años. Una, sola, y rota, como si el infierno también tuviera rituales sagrados. No todo lo que se arrodilla viene a orar. Y no todo lo que toca el alma, viene de Dios. Episodio 6, la carta que escondí dentro del tabernáculo. Dicen que los pecados se lavan con palabras. Pero el mío, no podía ser dicho en voz alta. Porque lo que hicimos en lo alto del campanario, lo que permití que ardiera entre su piel y mi alma, no cabía en ningún salmo. Esa madrugada, con los dedos manchados de cera y culpa, me senté frente al altar. Y escribí, no una confesión, no un arrepentimiento. Escribí una carta, no para ella, no para Dios, sino para quien algún día encontrara mi cuerpo, y se preguntara por qué un santo murió con los ojos abiertos y el pecho en silencio. Yo no la toqué por lujuria. Comencé. La toqué porque su alma gritaba más fuerte que mi fe. Cada palabra que plasmaba temblaba sobre el papel como si el espíritu mismo quisiera borrarla. Pero yo seguí. Escribí con rabia, con ternura, con esa clase de locura que solo conoce quien ha amado en contra del cielo. Cuando terminé, no la guardé en mi celda, ni la escondí entre las páginas de la Biblia. Fui al tabernáculo, el lugar más sagrado, donde se guarda el cuerpo simbólico de Cristo, el rincón donde ni los monjes respiran sin temblar. Y allí, doblé la carta, la envolví con una cinta de comunión, y la metí debajo del cáliz, justo donde nadie se atrevería a buscarla, donde incluso Dios mira con ojos cerrados. Esa mañana, durante la misa, me sentí vacío, no por culpa, sino por verdad. Ella no apareció, solo su ausencia, y el eco de su voz. Padre, ¿cree que Dios se atrevería a leer lo que usted sintió en mis brazos? El obispo regresó esa misma noche. Esta vez no vino a aconsejar, vino a investigar. Hemos recibido cartas anónimas, me dijo con voz seca. Alguien asegura que has manchado el altar con tu carne. Y si se confirma, el castigo no será terrenal. Yo no dije nada, solo recé en silencio, por mi carta oculta, por ella, y por el infierno, que ya empezaba a escribirse en mí. Algunos pecados se escriben con tinta, otros, con carne, fuego y silencio consagrado. Episodio 7, el exorcismo que me hicieron sin que yo supiera. Me invitaron a cenar con los otros sacerdotes del monasterio. Dijeron que era una velada fraternal, que hacía tiempo que no compartíamos la mesa. Pero yo lo sentí desde que crucé el umbral del refectorio. No era una cena, era una trampa. Había vino, pan, salmos suaves de fondo. Pero nadie sonreía, nadie me miraba a los ojos. Y el obispo, al fondo, parecía no masticar, sino juzgar. Querido hermano, dijo de pronto, queremos orar contigo esta noche. Una oración intensa. Yo asentí. ¿Qué podía hacer? Los demonios no siempre gritan con fuego. A veces usan sotana. Y te abrazan mientras clavan el cuchillo. Me condujeron a la capilla privada. Apagaron todas las luces. Y encendieron solo 3 cirios. Uno frente al altar, otro junto al agua bendita, y el tercero, a mis pies. Me hicieron arrodillarme. Y comenzó. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, libera a este siervo de lo que no es tuyo. El salmo no era para protegerme, era para expulsarme. Sentí el aceite ardiendo en mi frente. La voz del obispo cortaba el aire. Si el enemigo ha entrado por la carne, que se queme con esta oración. Si ha tomado su alma por el deseo, que caiga de rodillas ante la cruz. Yo quería gritar que estaba limpio, que ella no era el demonio, que su cuerpo no era trampa, sino espejo. Pero mi voz no salió. Mis labios se cerraron con una fuerza invisible. Mis manos temblaban. Y una sombra se deslizó por la pared detrás del altar. No era imaginación. Los otros también la vieron. Pero ninguno detuvo el ritual. Revela tu nombre. Espíritu impuro,
clamó el obispo. Habla ahora o arderás en silencio. Y entonces, una voz habló, pero no fue la mía, fue la de ella. Dentro de mí. No me eches. Él me llamó. Él me ama. Los cirios se apagaron al instante. Y el silencio fue más aterrador que cualquier alarido. Me dejaron allí, solo, tirado como un cadáver sagrado. No dijeron una palabra. Solo se alejaron, como si ya estuvieran seguros de que yo ya no era uno de ellos. Un exorcismo no siempre expulsa al demonio. A veces, solo confirma que el amor ya tomó su lugar. Episodio 8. Ella lloró sangre al verme ser castigado. Cuando abrí los ojos, el mundo ya no olía a incienso. Olía a piedra húmeda, a castigo, a silencio y a traición sagrada. Me habían encerrado en la antigua cripta del monasterio. Sin juicio, sin preguntas, solo con el eco de una acusación que jamás pronunciaron en voz alta. El santo ha amado lo que Dios ha rechazado. Mi cuerpo estaba débil, pero no por hambre, sino por haber sentido una presencia que ni el exorcismo logró arrancarme. Ella no la vi durante 3 días, y mi alma, acostumbrada a la oración, empezó a rezar su nombre en vez de salmos, como si cada latido repitiera: vuelve, vuelve, vuelve. Y volvió. Una noche, mientras los otros dormían como santos de piedra, ella bajó a la cripta. Nadie le abrió, nadie la guió, pero llegó, porque el amor, cuando es verdadero, encuentra hasta los lugares malditos. Me encontró encadenado, sucio, tembloroso, pero cuando me miró, no gritó, no huyó, solo cayó de rodillas. ¿Qué te han hecho?, susurró, mientras sus dedos rozaban mis mejillas como si quisieran reconstruirme. Lo que hace la Iglesia cuando no entiende el amor, respondí. Me crucificaron, sin madera. Y entonces ocurrió algo, que me rompió más que el látigo del obispo. Ella lloró, pero no lágrimas comunes. Lloró sangre, sangre espesa, pura y dolorosamente viva. Sus ojos sangraban como estigmas abiertos, pero su voz no temblaba. Si esto es castigo, entonces yo también lo acepto. Se cortó la palma con un trozo de piedra, y me ofreció su mano ensangrentada. Somos un solo pecado. ¿Recuerdas? Unimos nuestras heridas. Y por un instante, la cripta se iluminó con una luz que no venía del cielo, ni del infierno, sino de algo más antiguo. La fe sin permiso, el amor sin aprobación, el alma sin absolución. Pero escuchamos pasos, puertas, susurros de sotana. Ella huyó por donde el amor siempre huye, en silencio, con el corazón entre los labios, y la condena pisándole los talones. Yo me quedé, encadenado, sabiendo que ya no me exorcizarían, me enterrarían. Ella sangró por mí, y yo, aún vivo, ya empezaba a oler la tierra húmeda que me esperaba. Episodio 9. La lápida tenía mi nombre antes de morir. Nunca me dijeron que estaba condenado. No lo necesitaban. En el monasterio, cuando el silencio es absoluto, es porque el veredicto ya fue dictado, y el alma ya no tiene voz. Una mañana, al despertar en la cripta, escuché golpes sordos sobre la piedra. No eran pasos, eran martillazos. No sobre la cruz, sino sobre algo más frío, más definitivo. Una lápida, mi lápida, con mi nombre, con mi fecha, con mi silencio. La estaban colocando sobre la tumba, antes de matarme. Y lo entendí. No iban a ejecutarme públicamente. Iban a enterrarme como se entierran los secretos más sucios de la Iglesia. Bajo tierra, y bajo votos de eterno silencio. No habría misa por mí, ni responsos, ni campanas. Solo piedra, y olvido. El obispo bajó al atardecer. No traía cruz, ni agua bendita. Traía una pala. Fuiste amado por los fieles, pero amaste a quien no debías. Me miró con una mezcla de compasión y asco, como se mira a un milagro que salió mal. Un santo caído no merece ser excomulgado. Merece desaparecer. Yo no lloré, no supliqué, solo pregunté: ¿ella está viva? El obispo no respondió. Solo colocó un crucifijo de madera podrida sobre la tierra recién removida. Y se marchó. Horas después, 2 monjes me arrastraron hasta la fosa. No pronunciaron mi nombre. Solo un salmo sin alma. Y mientras la tierra me abrazaba por los pies, vi el mármol blanco, con mi nombre tallado en letras que parecían heridas. Padre Elías, servidor del silencio, amante del abismo. No estaba muerto, pero ya era cadáver para ellos. Y mientras la primera palada caía sobre mis piernas, no recé por mí, recé por ella, porque si el amor me llevó a esta tumba, ella era mi única resurrección. ¿Has sentido la tierra cayendo sobre tu pecho mientras tu corazón aún late? Te lo contaré.
Porque no todo lo que es enterrado, deja de respirar. Episodio 10. Me dieron la extremaunción antes de abrir la tumba. Nunca entendí por qué me obligaron a arrodillarme. Si ya me iban a enterrar. Pero allí estaba yo. Con los labios partidos. Las manos atadas. Y la frente manchada de tierra. 3 sacerdotes de rostro pálido me rodeaban. Con los cálices brillando más que sus ojos. Uno sostenía el óleo sagrado. Otro, el misal. Y el tercero, la cuerda que amarraría el ataúd desde dentro. Hijo, dijo uno con voz hueca. Aún no estás muerto. Pero tu alma ya no pertenece al cielo. Entonces lo entendí. La extremaunción que me ofrecían. No era para salvarme. Era para asegurarse. De que ni muerto pudiera volver. Me quitaron la camisa raída y ungieron mi pecho. El aceite ardió. No por calor, sino por culpa. Esa culpa que ellos creían ver. Pero que solo conocía un nombre, ella. Dios te perdone, recitaron sin fe. Dios te reciba, mintieron. Dios te olvide, pensaron. Cuando colocaron la hostia sobre mi lengua. Yo no la tragué. Solo la dejé derretirse entre los dientes. Como si fuera la última verdad que tocaría mi carne. Después, me hicieron caminar. No cargado. No empujado. Me obligaron a caminar hacia mi propia tumba. Como Cristo con la cruz. Pero sin redención. La fosa ya estaba abierta. No era profunda. Pero suficiente para enterrar una historia que la iglesia no quería que sobreviviera. Antes de bajarme, uno de ellos me preguntó, con voz quebrada por el deber. Últimas palabras. ¿Padre Elías? Yo levanté la mirada al cielo. No vi estrellas. Solo nubes negras. Esperando una señal. Y respondí. Sí. Yo no amé a una pecadora. Amé a quien ustedes no supieron ver como hija de Dios. Entonces me empujaron. La madera crujió cuando cerraron la tapa. El mundo se apagó. Y comencé a contar mis propios latidos. Uno por cada grano de tierra que caía sobre mí. 1, 2, 3, hasta que ya no supe si seguía respirando. O si ya me había convertido en oración. No hay mayor castigo para un santo que morir con fe en algo que la iglesia no acepta. Episodio 11. El pecado me respiraba en la oscuridad. No hay sonido más aterrador que el de tu propia respiración. Cuando todo lo demás ha muerto. Ahí abajo, encerrado en la caja de madera. Cada suspiro era un grito ahogado. Cada latido, un martillo sobre mis sienes. No podía mover los brazos, ni las piernas, solo los pensamientos. Y ellos me apuñalaban sin compasión. Creí que el silencio sería mi único compañero. Pero me equivoqué. Había algo más conmigo. Algo que no tocaba la madera, sino mi alma. Y respiraba. No el aliento de Dios. Tampoco el de la muerte. Era un aliento cálido. Íntimo. Como si el pecado mismo se hubiera acurrucado junto a mí. En esa caja sellada por el miedo. Primero fue un susurro. Incomprensible. Lejano. Luego, una palabra. Elías. Me quedé helado. No era mi mente. No era eco. Era ella. Su voz. Su tono. Su llanto contenido. Estoy aquí, susurró de nuevo. Aunque no me veas, estoy aquí. Quise hablar. Pero la tierra me apretaba el pecho. Solo pude cerrar los ojos y llorar. Y entonces, sentí sus dedos. No físicamente. No en mi piel. Sino en mi culpa. Rozándola. Perdonándola. Amándola. El amor no muere. Elías. Solo cambia de forma. Y con cada palabra suya. La tumba parecía abrirse por dentro. Como si el pecado que nos unió también fuera la llave que rompía el encierro. Pero entonces, otra voz. Más grave. Más antigua. Más oscura. Si eliges el amor, no habrá cielo para ti. No supe si era el demonio. O Dios disfrazado de juicio. Pero no importó. Porque yo ya había elegido. Había amado. Había caído. Y aún en la oscuridad. No me arrepentía. Hay tumbas que no se abren con palas. Solo con verdades que nunca se atrevieron a escribirse en la Biblia. Episodio 12. El susurro que me prometió resucitar si la olvidaba. Cuando has estado bajo tierra el tiempo suficiente, empiezas a escuchar cosas que no vienen del mundo. Ni del infierno. Solo del alma. O de lo que queda de ella. No sé cuántas horas habían pasado. Quizás días. Quizás ya estaba muerto. Y no lo sabía. Pero entonces lo sentí. Una brisa que no debía existir en un ataúd sellado. Un aliento sin cuerpo. Un susurro. Que temblaba como una oración vieja. Elías. El cielo aún no ha cerrado sus puertas para ti. Pero solo si la olvidas. Solo si la niegas. Era una voz sin forma. Ni femenina. Ni masculina. Ni dulce. Ni cruel. Solo, eterna. ¿Has sido probado? Continuó. Y aunque caíste, aún puedes ser restaurado.
Una luz, mínima, apareció en la esquina de mi visión, como si un pedazo del cielo se hubiera colado entre la madera. Resucitarás, Elías. El mundo te creerá mártir. Te vestirán de blanco. Te llamarán el santo que venció la tentación. Y si no quiero vencerla, logré pensar. Entonces, permanecerás aquí, amándola en la oscuridad. Sin tumba, sin gloria, sin redención. Me ofrecían la vida. Me ofrecían el regreso, el perdón. Pero a cambio, tenía que negar lo único que me había hecho sentir vivo de verdad. Tuve miedo, tuve duda, tuve lágrimas que no podían salir. Y entonces, como un hilo de fuego entre mis costillas, recordé su rostro, su voz, su lágrima de sangre. Y hablé. Apenas un murmullo, pero más fuerte que cualquier misa. Prefiero morir con su nombre en los labios, que vivir pronunciando uno que no es mío. La luz se apagó, el susurro se cayó, y la tierra, por primera vez, me abrazó sin presionarme. Yo había elegido, y con esa elección, la tumba dejó de ser prisión, se convirtió en altar. No todos los resucitados vuelven al mundo. Algunos se quedan bajo tierra, esperando que el amor también vuelva por ellos. Episodio 13, el Evangelio que escribimos con gemidos y tierra. La tierra no olvida, aunque el mundo sí, aunque los altares se limpien, aunque los nombres se borren de los libros sagrados. La tierra lo recuerda todo. Y esa noche, la tierra decidió hablar, no con palabras, con grietas. Primero fue un crujido, leve, como si las raíces rezaran bajo mi ataúd. Luego, el sonido del barro cediendo, de la madera rajándose, y finalmente, de unos dedos escarbando con desesperación. Elías, ¿me oyes? ¿Estás ahí? Ella, su voz, sus uñas, su locura santa, había vuelto por mí. Y no traía oraciones, traía furia, furia bendita. La tapa cedió con un gemido de la madera, y cuando la vi, bañada en barro, con la piel herida y los ojos más vivos que nunca, entendí algo que ni todos los concilios del mundo podrían borrar. Ella era mi resurrección, pero no para volver al templo, sino para escribir un evangelio nuevo, uno que no comienza con en el principio, sino con éramos dos, pecado y fe, cuerpo y alma, nos abrazamos en medio del hueco abierto, no como fugitivos, sino como profetas de una verdad prohibida. Y esa misma noche, escribimos, con sangre, tierra y aliento, escribimos en las piedras del campanario, en las paredes de la cripta, y sobre nuestros propios cuerpos, un evangelio sin redención, pero con verdad, sin cielo, pero con eternidad. Y al amanecer, cuando los monjes descubrieron la tumba vacía, el terror no fue por mi ausencia, fue por lo que hallaron grabado en la lápida. No me arrepiento, no busqué la santidad, solo quise amar, y en ese amor, vi a Dios llorando. Desde entonces, dicen que las estatuas del monasterio no soportan mirar el altar, que las velas se apagan solas cada vez que alguien menciona mi nombre, y que, por las noches, alguien canta en la cripta, una voz de mujer, que escribe con gemidos, lo que el cielo aún no se atreve a leer. Así terminó mi historia, no con gloria, no con perdón, sino con amor escrito en tierra, un amor que la muerte no pudo enterrar.